Bienvenidos a Elsevier Talks, segunda temporada. Mi nombre es Claudia Tostado, soy gerente de cuentas para Centroamérica, México y el Caribe en Elsevier. El día de hoy nos enorgullece contar con la presencia de la doctora Ariadna Garza Ortiz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Les cuento un poco sobre su experiencia y su currículum. La doctora es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Campeche, también ha realizado actividades de divulgación científica, así como ha participado en organizaciones de mujeres científicas. Bienvenida, doctora, a este su espacio. Gracias. Doctora, ¿y cómo logra equilibrar tantas actividades? Es un reto el tener actividades como investigadora, como divulgadora, como científica, implica una serie de actividades de organización. Tengo que planificar muy bien las actividades, el tiempo. También creo que es muy importante para mí buscar armonía entre todas las actividades que desarrollo, buscar que se retroalimenten entre sí. Para mí ha generado una gran cantidad de oportunidades porque me permiten, si estoy investigando un nuevo concepto, me permiten generar información que puedo explotar en mis actividades de divulgación. Y también creo que es muy importante contar con una red de apoyo. Para mí ha sido fundamental el buscar el apoyo de mis colaboradores, de mis colegas divulgadores, de mis amigos e investigadores e incluso de mis estudiantes para conciliar todas estas necesidades que en estas actividades tengo que desarrollar. Creo que también es muy importante para mí el siempre mantenerme actualizada. El campo científico es un campo que está en continua evolución y es muy importante que me documente, que busque la información de en la última frontera del conocimiento para que de esa manera mantenga mi quehacer como investigadora actualizado y eso me permita innovar en mis actividades de divulgación o de docencia, que también el tener una constante actualización me sirve para establecer nuevas estrategias docentes o nuevos materiales para visualizar conceptos que en química tienden a ser muy abstractos. El hablarles de un átomo cuando no lo pueden observar me lleva a la necesidad de buscar formas de acercarles esa información de manera visual y en ese sentido pues mantenerme actualizada me ha significado una mejora sustancial. Y también creo que es muy importante que siempre me intento concentrar en mis fortalezas y estar atenta de mis áreas de oportunidad. Creo que el conocer mis habilidades naturales y confiar en ellas para resolver muchas situaciones que de repente tenemos que resolver en un instante, en una actividad de divulgación o en el desarrollo de un proyecto de investigación, me trae frutos positivos. Y creo que estas ideas que comparto contigo y con el auditorio tienen la limitante de que son aplicables a mí y que a mí me han dado resultados, pero no significa que sean la receta adecuada para conseguir esa armonía. Creo que también es importante el entorno de la familia, para mí es fundamental y me considero una persona bendecida porque mi familia está involucrada en mis actividades, las apoya, las fomenta y tanto las actividades de investigación como de docencia, de divulgación, respetan y me dan mi espacio, como también encontré siempre un espacio positivo entre mis mentores, entre mis profesores y busco crear ese mismo espacio creativo, productivo y positivo para mis estudiantes. Esto que comenta de tener una red de apoyo, usted forma parte de la OWSD. ¿Cómo ve este tema de la promoción de la equidad a partir de esta organización y cómo ve el papel de las mujeres científicas en nuestros países? Creo que es muy importante el contar con estas redes, estas organizaciones. Yo inicié mi participación en esta organización debido a la pandemia, justamente por motivo de la pandemia y que estuve aislada en el estado de Campeche.
me encontré que era necesario empezar a formar redes con otras investigadoras y esta organización en particular me ofrecía esas satisfacciones que se consiguen a partir de este tipo de redes, como son los apoyos, el reconocimiento de las carreras de las investigadoras. Hay posibilidad también de discutir en este tipo de organizaciones las problemáticas, de tratar de establecer políticas o establecer acuerdos para llevar a cabo actividades que nos permitan mejorar las condiciones de trabajo en la ciencia para las mujeres. Es innegable, es indiscutible que las mujeres también somos discriminadas en el campo científico simplemente porque nuestro género es el femenino, y eso pues a todas luces es injusto porque primeramente no escogemos ser mujeres, es nuestra naturaleza, y creo que para tratar de reducir esta discriminación, estos techos de cristal, estas circunstancias que son incompatibles, por ejemplo, con una maternidad. Las mujeres científicas que tienen que ejercer, que gustan, que desean ejercer su maternidad, se ven sometidas a los mismos procesos de evaluación que los hombres. Y eso nos pone en una desventaja franca porque nosotros tenemos que trabajar, concentrarnos al 100% en la investigación, pero también tenemos que concentrarnos en el desarrollo, el crecimiento, el cuidado de los hijos. Entonces, en estas organizaciones encontramos puntos comunes de discusión, problemáticas que a veces pensamos que somos las únicas que experimentamos con ese tipo de problemáticas, y el sabernos como una comunidad que padece estas circunstancias de discriminación nos ayuda también a empoderarnos, a identificar que están mal, a llegar a acuerdos de cómo podemos resolverlo, a hacer políticas y programas de visibilización de las mujeres. Por ejemplo, en esta organización y en organizaciones en donde se busque visibilizar el trabajo de la mujer, hacemos muchas actividades que tienen que ver con mostrar que también en la ciencia habemos mujeres y que tenemos necesidades y que lo único que necesitamos es que consideren toda la complejidad que nuestro género nos trae como consecuencia. Y en estas organizaciones, por ejemplo, yo he encontrado muchos espacios amables en donde puedo compartir mi sentir, porque muchas veces en la ciencia es muy complicado expresar sentimientos y emociones, y en estas organizaciones que son de mujeres científicas nos damos permiso a expresarnos, expresar nuestros sentimientos, nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Veo que le apasiona mucho el tema de la divulgación científica, y en ese sentido, usted, ¿cómo ve el papel de la ciencia, el desarrollo científico en los países? ¿Por qué es importante? Bueno, la ciencia es fundamental para lograr una innovación, para lograr el desarrollo de la sociedad, para resolver muchas problemáticas globales. Si no se generara el conocimiento científico, estaríamos carentes de opciones para resolver problemáticas. En el campo de la salud, por ejemplo, la ciencia es indispensable para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de estrategias para lo vimos en esta pandemia. Fue gracias al conocimiento científico que establecimos cuáles eran las mejores formas de comportamiento para detener la diseminación de este virus. Y si no tuviéramos la ciencia y el conocimiento científico, nos perderíamos de la maravilla de poder explicar todos los fenómenos que observamos cotidianamente en la naturaleza. Nos perderíamos la oportunidad de aquilatar en su valor justo la gran biodiversidad que tenemos en este planeta, en este país. México es uno de los países con mayor biodiversidad, y tenemos que estudiarlo y tenemos que evaluarlo y tenemos que documentarlo y tenemos que preservarlo. Entonces, para hacer esas acciones es fundamental la ciencia. Yo creo en la ciencia como una fuerza democratizante
que nos permite, dado que tenemos que desarrollar el método científico para resolver cualquier problema, establecer un patrón de comportamiento, y a partir de un patrón de comportamiento podemos definir, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de alguna acción, de la incorporación de alguna tecnología o de algún fármaco. Podemos ver los pros y los contras y evaluar el impacto que tendrá en nuestra sociedad de manera global, considerando incluso que somos habitantes de un planeta. Entonces, el que podamos decidir basándonos en todas esas evidencias y juntos como comunidad decidamos gracias a ese conocimiento, me parece fundamental. Es evidente, existe la literatura que evidencia que aquellos países en donde no hay un buen desarrollo científico están condenados al retraso, a padecer problemas de salud, a tener graves problemáticas porque no hay el conocimiento y no hay las estrategias para tratar de resolverlo. Y en temas de divulgación, doctora, por ejemplo, ¿usted tiene algunas iniciativas, estrategias que le han sido de ayuda para poder apoyar esta necesidad de los chicos, o más bien despertar en ellos el amor por las ciencias básicas, la química en su caso particular? ¿Algo que nos pueda contar sobre estas estrategias? Claro que sí. Ya existe una serie de iniciativas, de proyectos que han mostrado eficiencia en incentivar vocaciones científicas y en motivar e inspirar a los niños y a los jóvenes. A mí me parece que esa es una prioridad. El conocimiento científico, la capacidad de inducir en los jóvenes o en los niños esta curiosidad, este interés en la ciencia, es un tema delicado. Yo, por ejemplo, pudiera mencionarte que entre muchas estrategias que en algún momento hemos implementado están, por ejemplo, la organización de clubs de ciencia. También es importante organizar actividades lúdicas que tengan algún componente de actividades experimentales. A los niños les llama muchísimo la atención que les pongamos un tubo de ensayo y que empiecen a hacer mezclas. Eso es muy motivante para ellos y tratamos de, en el caso de la química también está a mi favor ese campo, porque en la química ocurren transformaciones que son evidentes por cambios de color, por evolución de un gas, por la precipitación de un sólido, y eso pareciera que ocurre espontáneamente y para ellos sí representa una curiosidad, atrae inmediatamente la atención de los jóvenes y de los niños. Otra actividad que me parece muy útil para esta incentivación del interés radica en organizar concursos. Los niños y las niñas, los jóvenes son muy competitivos y eso lo podemos utilizar en el trabajo de divulgación para estimularlos a que sepan, a que tengan mayor conocimiento, a que compitan por conocimiento. Nosotros hemos organizado todo tipo de juegos en donde hay un premio de por medio y eso los motiva a investigar, a conocer, a dominar un lenguaje. Por ejemplo, en el caso de la química, los nombres de los elementos, eso les genera motivación para aprender y ver quién sabe más de un elemento o de otro. Son actividades que siempre nos dan resultados positivos. También me parece que es muy importante, en Campeche se organiza una de las instituciones de investigación del Estado, Ecosur, organiza cada año le llama Taller de Ciencia para Jóvenes, en donde el objetivo es que se lleve a jóvenes que están en el nivel de preparatoria a vivir la experiencia de convivir con un científico. Se les transporta a un centro de investigación y ahí desarrollamos con ellos diferentes actividades que buscan mostrarles cómo trabajamos los científicos en el día a día. Y han tenido ellos, porque ellos son los organizadores, yo solo soy invitada, pero hemos observado
que tiene un gran impacto en las decisiones que después toman estos jóvenes para la selección de carrera. Para nosotros es definitivamente valioso porque ellos llegan con una duda sobre si una carrera científica será algo que les gustaría hacer y en un porcentaje importante salen de ahí convencidos de que es a través de la ciencia que quieren continuar su preparación. Me parece también que es muy importante trabajar en tareas o en actividades en donde se discuta la equidad de género y la necesidad de inclusión. A mí me parece que también se desarrollan en todo el país, pero particularmente en el sur tenemos un objetivo claro de trabajar con las niñas, de trabajar con las jovencitas sobre ese empoderamiento. Queremos que sean empoderadas, que opten por una carrera científica a pesar de los prejuicios que existen sobre elegir una carrera científica. Siempre escuchamos de parte de ellas que no pueden estudiar una carrera de ingeniería porque su familia les dice que es una carrera para hombres, y entonces intentamos romper con esos estereotipos, y tenemos también, observo un cambio en la forma de expresarse y de entender su circunstancia como mujeres de las jovencitas que participan en estos programas. Entonces, pues hay muchas herramientas y estrategias, desarrollar también aplicaciones en donde se juegue con los conocimientos científicos. A mí me parece que tiene un impacto importante el que ellos participen en el desarrollo de algún experimento y que los pongamos en una circunstancia de desarrollar un experimento, tiene un impacto permanente en la forma de pensar de las niñas, de los niños y de los jóvenes que participan en este tipo de actividades. Ya que toca el tema de los medios digitales, que platicaba que las chicas están más informadas, seguramente usted utiliza estos medios también para materia de enseñanza y más allá de la divulgación, enseñanza y la propia investigación. ¿Tiene en mente algunas herramientas que le han servido de apoyo durante estos años? Claro que sí. Creo que el desarrollo de las tecnologías nos ha dado una oportunidad increíble para poder acercar el conocimiento a las niñas, a los niños, a las jovencitas y los jovencitos. Yo creo que sobre todo en mi quehacer como química, casi todos los conceptos que manejamos son conceptos abstractos. Les hablamos del átomo, les hablamos de la molécula, pero no tenemos manera de hacer la observación directa. Hasta el día de hoy no podemos de manera directa con un instrumento como un microscopio observar ni una molécula ni un átomo, y eso nos pone en un problema grave porque yo tengo que hablar de cómo está estructurado el átomo, pero ellos no lo pueden ver para comprobarlo. Entonces nos ha sido indispensable el desarrollo de las tecnologías, el contar con herramientas digitales para acercarles esos conceptos que de manera directa no los pueden observar. Yo puedo mencionarte que todas estas plataformas con las cuales podemos crear actividades interactivas digitales es un avance muy importante para facilitar mi labor como docente. Creo que el contar con plataformas para generar videoconferencias, para crear materiales de divulgación también es fundamental. Actualmente mucho del conocimiento científico está vertido en estas herramientas y es muy fácil consultarlo, y para los estudiantes es fácil también obtener esas fuentes de información con las cuales pueden iniciar su proceso de aprendizaje o pueden consolidarlo o pueden aclarar cuando haya dudas sobre alguna interpretación que ellos hacen del conocimiento que adquieren o que les intentamos inculcar en la escuela.
También pudiera mencionarte que la posibilidad de hacer cálculos y poder construir moléculas de manera digital es la diferencia entre que el estudiante obtenga el conocimiento o no lo obtenga. Uno de los campos que me toca a mí enseñar en la universidad es el campo de la estereoisomería, y es un campo complicado porque tienen que adquirir habilidades los estudiantes para observar en 3 dimensiones las moléculas, cuando su capacidad de estudio pues involucra los libros, que son 2 dimensiones. Entonces el crearles esta percepción tridimensional no es sencilla, pero nos ha acercado muchísimo al punto en donde los estudiantes pueden fácilmente adquirir esta habilidad usando estas plataformas en donde pueden construir moléculas y pueden rotarlas en 3 dimensiones y las pueden observar en 3 dimensiones. Y si no tuviéramos todos estos desarrollos tecnológicos, estas bases de datos, ahora me viene a la mente la plataforma de Reaxys, que es una plataforma en donde los estudiantes obtienen datos específicamente que tienen que ver en el campo químico para finalmente llegar a conclusiones de conocimiento importantes. Por ejemplo, identificar o ser capaz de predecir una reactividad a partir de esos datos. Si yo sé la reactividad de una molécula con características similares al problema que enfrento, podré hacer una predicción basándome en esas propiedades. Entonces, para nosotros es actualmente indispensable estas tecnologías para facilitar más que la enseñanza, el aprendizaje por parte de los estudiantes. ¿Cómo le hace usted para guiar a sus estudiantes a buscar, a usar correctamente la información? Yo sé que esto obedece tal vez a un curso de metodología de investigación, pero realmente ustedes en química veo que son muy meticulosos o muy estructurados, pues finalmente de eso se trata, ¿no? Sí. De seguir ciertas reglas. Sí. ¿Cómo le hace usted para transmitir esta idea a los chicos? Sí, es un reto. Como docentes, el inculcar en nuestros estudiantes esto que yo llamo cultura informacional es un reto. Ellos están en este momento, nuestros jóvenes que se están preparando en estos campos científicos, están colapsados en mares de información. Es muy difícil en ese momento para ellos entender que es importante seleccionar la información, identificar las fuentes idóneas, identificar aquellos datos que son útiles para el aprendizaje que quiero realizar, y a eso le llamamos esa cultura informacional, que sepan seleccionar, que sepan hacer la búsqueda en las fuentes apropiadas, que sepan estudiar, analizar con pensamiento crítico esos datos y obtener, por ejemplo, una hipótesis que puedan llegar a demostrar en un laboratorio con un experimento particular montado especialmente, y a partir de eso hacer conclusiones. Entonces, sí es uno de mis intereses como investigadora identificar cuáles son las componentes que le facilitan a los estudiantes el tener esta habilidad de documentarse apropiadamente. De hecho, estoy trabajando en un proyecto en donde ese es el objetivo. Queremos saber cuáles son las mejores estrategias para desarrollar en los estudiantes esta competencia informacional, y para mí son fundamentales las herramientas tecnológicas. Me parece que es muy importante hablarles también de los aspectos éticos, porque tienen que ser capaces de identificar cuándo la información es éticamente correcta, cuándo la forma de obtener la información es éticamente correcta. Me parece también que es muy importante trabajar con ellos en el evitar una serie de actividades de plagio ellos mismos, porque observando en el internet cientos de documentos idénticos, uno se hace la pregunta de quién sería el autor original de esos documentos. Pienso que ocurre que ellos
consideran que esa actividad de copiar textos, por ejemplo, es algo común, aceptable. Entonces, sí me parece fundamental trabajar en ese aspecto ético para que ellos eviten prácticas que no son éticas. Y también me parece muy importante en esta idea de la cultura informacional que ellos sepan usar plataformas de búsqueda apropiadas. Si necesitan obtener datos epidemiológicos, que recurran a las fuentes en donde están los datos epidemiológicos, que si requieren datos químicos, que recurran a las fuentes en donde se colectan, donde se almacenan y se manejan apropiadamente los datos químicos. Espero que en el futuro los estudiantes sepan, cuando se les muestra un problema, a qué fuentes de información tienen que acudir y qué fuentes de información tienen que rechazar por todo el contexto ético que pudiera estar involucrado. Pues doctora, ¿algún comentario final? Claro que sí. Primero agradecer a la oportunidad de poder compartir contigo en un ambiente tan agradable mi punto de vista, agradecerte por la clara entrevista y las preguntas y pues compartir con el auditorio que nos escuche que tenemos un compromiso como sociedad de apoyar el desarrollo del conocimiento. La ciencia, el único objetivo que persigue es mejorar la condición de vida de las personas. Es a través de la ciencia que podemos explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y no hay experiencia más satisfactoria que comprender el fundamento de un fenómeno químico, físico. Y finalmente compartir con las personas que nos están viendo o escuchando que es importante que todos contribuyamos al desarrollo científico en la medida de nuestras posibilidades. Es muy importante la inversión en ciencia y desarrollo y necesitamos líderes que inviertan de manera puntual en la investigación y en el desarrollo de tecnologías. Muchas gracias. Doctora, pues este es su espacio. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, pues seguimos viéndonos por acá. Claro que sí. Buena tarde.